El doctor Elías Andrade, patólogo del Hospital Civil de San Humberto, comenzó su turno de medianoche con la rutinaria música de los ventiladores y el olor metálico que nunca abandonaba la morgue. El reporte de Myndometsjesen ingreso indicaba, femenina, 29 años, embarazada de 34 semanas, atropello múltiple, muerte confirmada en sitio. La camilla llegó a las 00:17. La sábana revelaba apenas un contorno hinchado bajo el vientre. Andrade era meticuloso. Fotografió las contusiones craneales. Registró fracturas. Nada crujía ya. Los tejidos se habían rendido hacía más de 2 horas. Al retirar la bata rasgada, encontró la piel del abdomen tensada como tambor morado. Marcó con rotulador la línea de incisión. El reloj de pared, testigo imparcial, marcó 00:45 cuando el bisturí abrió la epidermis. Las capas cedieron sin sorpresa, grasa amarillenta, músculo, peritoneo. Al exponer la cavidad, el doctor notó algo extraño. El útero, negruzco de hemorragia, palpitaba con un ritmo que no correspondía al latido materno inexistente. Un movimiento serpentiforme desplazó la placenta, no como pataleo de feto vivo, sino como contracción coordinada, casi musical. Andrade intercambió mirada con la enfermera de apoyo, la interna Gabriela Cruz, que sujetaba la lámpara frontal. Ella alzó las cejas pero no habló. El patólogo introdujo el fórceps para seccionar la membrana amniótica. Al tocarla, un estremecimiento recorrió el saco, las paredes se contrajeron y el líquido se enturbió. El doctor sintió la vibración subir por el instrumento, un pulso ajeno que le martilló los huesos del oído. Respiró hondo, temeroso de una arcada, y rasgó la membrana. El líquido se derramó sobre la mesa. Flotando, el feto apareció en posición semifetal, pero con una torsión que no era propia de la vida intrauterina. La cabeza vuelta hacia la incisión, la boca entreabierta, los párpados, que deberían estar aún fusionados, entreabiertos, también. Detrás de la córnea brillaba una blancura lechosa, sin iris. Entonces Andrade lo comprendió. Lo estaba mirando, no como reflejo de luz, sino con intención consciente. Gabriela retrocedió un paso. En su retina quedó la imagen del bebé muerto, girando leve, marcado por hematomas imposibles en un nonato, dedos largos, uñas violáceas que arañaban líquido espeso. El doctor intentó aferrar el cuerpo con pinzas. El latido rítmico se hizo audible, golpeaba dentro del esternón abierto de la madre, compás de tambor acuático que aceleraba sin variar fuerza. Elías sintió la piel de los brazos crispársele bajo la bata. El monitor de temperatura ambiental registró descenso brusco. De 18 decimeros a 12 en menos de un minuto. La lámpara frontal parpadeó. Gabriela murmuró que iba a traer otra fuente de luz. Él asintió, sin despegar los ojos del útero pulsante. Cuando la interna cruzó la puerta metálica, un chirrido de bisagras le raspó los dientes. Solo, Andrade tanteó el estetoscopio. Lo apoyó sobre la masa uterina. El latido que escuchó no era cardíaco. Era más lento, hueco, parecido a una respiración líquida. Cada golpe se acompañaba de ondulación en el saco, como si la criatura empujara desde dentro contra un tambor. «No hay oxígeno ni flujo», susurró para sí, buscando lógica. Introdujo la mano enguantada. El cordón umbilical estaba flácido, sin pulso. Sin embargo, el feto se aferró con fuerza sorprendente. Los dedos engarfiados rodearon el índice del médico. Andrade soltó un grito hondo que nadie oyó y tironeó, desgarrando piel translúcida. La criatura abrió la boca. No emitió alarido, pero un chorro de líquido rojizo salpicó el rostro del patólogo y la lámpara frontal. Entre el arrullo de los ventiladores, el doctor creyó escuchar una sílaba grave formar burbujas. «Va, va». El bisturí vibró en su mano. Con impulso ciego cercenó el cordón umbilical. El latido cesó al instante. La sala se hundió en silencio viscoso. Andrade dejó al cuerpo flotar dentro de la cavidad y se apartó. La mesa de acero resonaba bajo sus botas. Limpiándose la cara, llamó a la interna.
No hubo respuesta. Salió al pasillo. Luces fluorescentes fallaban. Grafito de sombras. Gritó su nombre. El eco devolvió un gemido acuoso. Al regresar, el feto ya no estaba en el útero. Una estela, de líquido amniótico, marcaba un rastro hacia el borde de la mesa y caía en goteras al suelo. Andrade retrocedió hasta chocar contra la pared. Bajo la camilla vio movimiento. La criatura arrastrándose con uno de sus brazos, la piel trocada a tono cerúleo. La cabeza se orientó hacia él. Los ojos blancos parecieron expandirse, mostrar vetas negras que formaban redes fractales. La puerta se abrió con golpe. Gabriela apareció, linterna en mano, alumbró al suelo y soltó un grito seco. El feto, a 1 metro de ella, giró la cabeza con un crujido tiernoso. De su boca brotó otro burbujeo. Ma. Los dedos, demasiado largos, ahora se estiraron un poco más, como raíces buscando grieta. La interna retrocedió y tropezó con la bandeja de instrumental, derramando pinzas y sierras. El estruendo despertó algo en el feto, se irguió sobre antebrazos flacos, la piel estallando en cortes diminutos. Andrade, reaccionando, agarró un contenedor metálico y lo arrojó. El impacto aplastó la criatura contra la rueda de la mesa. Un gemido apagado estalló y el cuerpo quedó inmóvil, medio sepultado bajo la cubeta. El silencio regresó con chasquido de tubo fluorescente. Ambos respiraron, hiperventilando. Entonces, la mesa vibró. El torso de la madre muerta se convulsionó. Los músculos abdominales, seccionados, latieron como peces agonizantes. El útero vacío palpitó una última vez y se rasgó desde dentro. De la cavidad emergieron brazos minúsculos, no uno sino varios, como si la placenta hubiese engendrado réplicas. Dedos traslúcidos tantearon al aire buscando anclaje. Gabriela corrió a la puerta. El cerrojo automático falló, no se abría. Andrade, con la cubeta aún en la mano, golpeteó el panel. El chillido metálico de dentro crecía, docenas de uñas rascando acero. Las luces estroboscópicas revelaban figuras diminutas que reptaban fuera del abdomen destrozado, cada una con ojos lechosos, sin vida, pero enfocados. El patólogo recordó el latido. No era uno, era coro. Cada embrión danzaba al compás de un tambor invisible, un ritmo quizá de la carretera donde la madre fue arrollada, quizás de un vientre más antiguo que la carne. La puerta se dio de pronto y ambos salieron, atrancándola con el carro de cadáveres vacío. Se precipitaron por el pasillo hacia la cámara refrigerada, única zona con cerrojos manuales. Al cerrar, oyeron las puertas metálicas de la sala de autopsias sacudirse. Tac percutivo, como martillos blandos. Andrade apoyó la frente en el acero frío de la cámara. Dentro, rodeados de cuerpos en estantes, escucharon cómo la morgue vibraba levemente, golpe tras golpe. El ruido no venía solo de la sala vecina. Los conductos de ventilación transmitían gorgoteos, crujidos infantiles que recorrían la instalación. Algunos provenientes parecían de las gavetas mortuorias que los rodeaban. Gabriela rompió el silencio con un sollozo. Andrade la tomó de los hombros. Intentó decirle que todo terminaría con la llegada del turno matutino, pero el reloj de su muñeca marcaba 01.06, apenas 20 minutos desde la primera incisión. La noche sería larga. El golpeteo cesó de repente, sustituido por algo peor. Un golpeteo rítmico desde dentro de la cámara refrigerada, detrás de las puertas numeradas. Andrade giró, linterna en alto. El cajón 14 que alojaba el cadáver de un anciano se hinchaba hacia afuera, como si alguien empujara desde dentro con puños débiles. Después, el 11 y el 17 imitaron la presión. De los respiraderos emergió olor a líquido amniótico podrido. Comprendió la lógica atroz. Los latidos se estaban sincronizando en todo tejido muerto disponible. Si abrían una sola puerta, quedarían expuestos a algo que no podían contener. Miró a Gabriela. Ella entendió sin palabras. Ambos se sentaron contra la pared, linternas apagadas para ahorrar batería, aguardando. El sonido de golpes sibilantes marcaba segundos viscosos. Entre ellos,
Un murmullo infantil reptaba por los conductos. Pa, ma, a ritmo de tambor de útero que ya no existía. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron las ventanillas altas y el personal matutino descendió por la rampa, hallaron la cámara refrigerada atrancada. Tardaron media hora en abrirla. Dentro encontraron a Gabriela y al doctor Andrade vivos, pero catatónicos, los oídos tapados con algodón ensangrentado. Nadie explicó por qué algunas gavetas estaban abolladas hacia afuera ni qué provocó la inundación de líquido claro en el pasillo. El registro forense cerró el caso como reacción psicótica aguda. Los restos de la mujer atropellada y del feto fueron incinerados sin otro examen. Sin embargo, las cámaras de seguridad, antes de fallar, grabaron durante segundos un par de huellas diminutas, manos de recién nacido, que se arrastraban desde la mesa de autopsias hasta los sumideros del piso, desapareciendo en la red de desagüe que serpentea bajo el hospital, rumbo al alcantarillado que susurra, bajo cada calle, un latido ajeno al de los vivos. El suicidio número 27. Cuando el doctor Julián Soberanes recibió el cadáver de Mariana Gálvez, supo que la estadística del barrio de Santa Laura alcanzaba su cifra maldita: 27 suicidios en 18 meses, todos por ahorcamiento, todos hallados de madrugada con una silla derribada y una cuerda improvisada en las vigas carcomidas de las casonas antiguas. No había nota de despedida, ni drogas en sangre, ni conexión aparente entre las víctimas. La prensa hablaba de epidemia de desesperanza. Soberanes, patólogo veterano y escéptico, solo veía nudos bien hechos y cuellos quebrados con idéntico ángulo. A las 02:30, bajo la luz amarilla de la morgue, retiró la sábana. El rostro lívido de Mariana mostraba la misma expresión que los anteriores, una mezcla de sorpresa y alivio, como quien avista algo improbable justo antes de quedarse sin aire. Tenía 29 años, empleada de biblioteca, sin historial, psiquiátrico. El inspector de policía depositó en la bandeja la cuerda usada, cuerda de tendedero, nueva, hirsuta. El doctor abrió la cavidad torácica con la destreza de siempre. Al extraer el corazón descubrió, en la cara anterior del ventrículo izquierdo, una cicatriz diminuta, ya cicatrizada, con forma inequívoca de la letra T. No era la lesión habitual por cirugía, ni un defecto congénito. Era una marca perfecta, como si alguien hubiera cortado con bisturí y luego soldado la carne. Julián sintió un déjà vu helado. Cada una de las 26 autopsias anteriores exhibía algo parecido, cicatrices aisladas que no figuraban en reportes de hospital. Hasta ese instante las había apuntado como anomalías sin importancia, pero ahora, ante la T, comprendió que eran piezas de un rompecabezas. Cerró el tórax, archivó el corazón en formalina y se dirigió al fichero. Desempolvó los 26 informes previos, revisó las fotografías macro de cada miocardio. Allí estaban, letras pulidas por cicatrizaciones antiguas, algunas ligeramente torcidas pero inconfundibles. Ordenó las imágenes en el suelo, persianas, bajadas, luz fría de neón. El mosaico literario emergió como un mensaje resguardado por la carne. El río no calma, trae susurros, doctor Soberanes. La última palabra no dejaba dudas, su apellido. El pulso le saltó en las sienes. Intentó una explicación, bromista con acceso a la morgue, pero la cronología demolía la tesis. Las marcas se remontaban a los primeros casos, antes del revuelo mediático. Además, la profundidad variaba con la edad de la cicatriz. Se notaba que cada letra llevaba años latida dentro de cada pecho. La palabra río lo condujo a una idea. El canal de desagüe que serpentea bajo Santa Laura, tramo subterráneo del viejo río Cántaro. Allí descargaban las casonas y, según leyendas, los arrepentidos del siglo XIX. Tomó su linterna, guardó las placas fotográficas en una carpeta y salió sin informar al guardia. Las bocas de registro gemían bajo la humedad. Soberanes halló una reja suelta tras la biblioteca donde Mariana trabajaba.
Descendió peldaños resbalosos. El aire olía a óxido y salmuera. Encendió la luz. El túnel corría estrecho, canal central de aguas negras y dos banquetas laterales de ladrillo verde. Avanzó con el eco de sus botas detrás. Tras 100 metros el ruido cambió. Ya no goteo, sino una cadencia de respiración lejana. El haz de la linterna encontró, en la pared, símbolos trazados con moho, letras del mismo estilo que las cicatrices, formando serpentina que guiaba hacia un recodo. Allí el túnel se ensanchaba en cámara circular. Una docena de sogas pendían del techo como murciélagos dormidos. Y sobre el suelo húmedo, alineados como ofrendas, 26 frascos de vidrio, cada uno con un corazón suspendido en líquido ámbar. Las cicatrices brillaban pálidas en la luz. Al fondo esperaba un pedestal improvisado con ladrillos. Sobre punta él un frasco sin etiqueta, el corazón de Mariana fresco, su letra T fulgurando. Soberanes se acercó con temblor. Dentro del líquido el órgano latía con ritmo tenue, imposible sin irrigación. Cada corazón vibraba en una sinfonía baja. Juntos producían el susurro que él había oído, un murmullo de válvulas agitándose contra la muerte. El patólogo retrocedió, tropezó con la banqueta y casi cayó al canal. Una voz emergió de las sombras, grave, como filtrada por agua. Faltaba la última sílaba. De la penumbra surgió un hombre enjuto, rostro vendado excepto los ojos. En las manos portaba un escalpelo oxidado y un carrete de hilo quirúrgico. «¿Qué es esto?», balbuceó Julián. «La conversación completa», replicó el desconocido. «El barrio calla porque el río canta. Cada ahorcado concede una palabra. Tú, doctor, das el punto final». La luz de la linterna cayó sobre la mejilla del extraño. La piel mostraba cicatrices en forma de letras, fragmentos miles. Cada incisión era diminuta, confeccionando textos que serpenteaban desde la mandíbula hasta el cuello. Julián comprendió que aquel fanático se había marcado con mensajes anteriores, tal vez dictados por los mismos corazones. Giró para huir. El hombre saltó la corriente y le clavó el escalpelo en el hombro. El golpe no buscaba matar, solo dirigir. Con la otra mano empujó al patólogo hacia el pedestal. Los frascos retumbaron. Los latidos se aceleraron al unísono, como aplaudiendo. «Necesitamos». «Tu vocal», susurró el agresor. El río lo pidió. Julián forcejeó, agarró un frasco y lo estrelló contra la cabeza vendada. Vidrio y formol se mezclaron con un grito. El agresor cayó a un costado. El patólogo corrió, sangre tibia empapando su bata. Alcanzó la escalera, sintió pasos detrás. Las sogas colgantes parecieron alargarse para rozarle la cara. Salió a la calle jadeando. No miró atrás. Llegó a la morgue antes del amanecer. Llamó a la policía. Relató solo partes. Culto clandestino, órganos robados. Cuando los agentes descendieron al túnel, hallaron sogas y frascos vacíos. Solo quedaba agua negra y una palabra pintada con formol sobre el ladrillo. «Sigue». Esa. Tarde, de regreso en su oficina, Soberanes revisó el expediente fotográfico. Algo no cuadraba. La cicatriz de Mariana era T, pero en la pared formaba ahora parte de la palabra «sigue». Entonces vio una foto del primer corazón, letra S. La segunda víctima, I. Las siguientes, G, U, E. El mensaje de los corazones siempre. Fue ese verbo único, repetido, que crecía espiral en el túnel. El texto «El río no calma» había sido distracción de su lectura apresurada. Reorganizado según fechas, cada cicatriz se alineaba en incontables «sigue», un mantra tejido en miocardios. El doctor abrió su bata para curar la herida. En la piel del pecho, donde el escalpelo lo rozó, la incisión parecía haberse ordenado sola, formando la curva de una letra S ya cerrada. Palpó su pulso, latía con eco ajeno, como si un tambor subterráneo marcara otro compás. Comprendió, con horror que congelaba la sangre. El agresor no necesitaba coser más letras. El mensaje completo era él, su cuerpo, la sílaba inicial, de una serie interminable. Sus labios secos susurraron el verbo como un mandato que ya no podía desobedecer. «Sigue».
Esa noche, la morgue quedó vacía. Se encontró al guardia sedado y una cuerda faltante del depósito. Vecinos oyeron crujido de vigas en la casona junto al río. Al amanecer, un cuerpo balanceaba en la penumbra, bata blanca ondeando en la corriente del alba. En el corazón, la cicatriz recién suturada lucía forma de letra I, la segunda de la cadena. Por el canal subterráneo, entre ladrillos húmedos, resonaron 27 latidos que no pertenecían a ningún vivo, y el río, obediente, siguió susurrando. El niño que no era niño. Cuando la ambulancia dejó en la morgue regional a NNM Ins aprox 9 años, el doctor Alfonso de la Vega pensó que era otro caso urgente de carretera, un atropello en la curva de Calicanto, sin documentos, testigos, huidos. El pequeño yacía en la camilla con la ropa intacta, salvo por el polvo, ni rastro de heridas externas. La policía lo había declarado muerto en el lugar, tras hallar el pulso inexistente y la temperatura corporal sorprendentemente baja pese al calor de la tarde. A las 00:19, bajo la luz estéril del quirófano B, Alfonso inició la autopsia. Lo acompañaban la interna Lidia Ferrer y el técnico Patrón, que ajustaba cámara fotográfica. Al retirar la camiseta, el doctor notó ausencia de livideces y un tono de piel ceniza, como barniz mate. Puso el estetoscopio por rutina. Silencio. Absoluto, pero el diafragma vibró ligeramente, como si respondiera a una corriente lejana. El corte en I confirmó la extrañeza. Apenas abrió la piel, surgió un fluido transparente, sin olor. No era sangre ni linfa. El tejido subcutáneo tenía consistencia de gel coherente que se rompía en glóbulos elásticos. Entonces Lidia gritó. El esternón estaba segmentado en placas hexagonales, articuladas con bisagras cartilaginosas. Más. Allá 2 corazones idénticos latían sin ritmo, uno a cada lado del mediastino, unidos por una aorta doble, simétrica. Cada pulmón duplicaba lóbulos y la tráquea se bifurcaba en un árbol exacto de 2 copias. Alfonso intentó fotografiar, pero la cámara se bloqueó. Patrón se quejó de chispazos en el flash. El circuito murió. La doctora ordenó registro escrito. El abdomen reveló hígados pareados, 2 vasos riñón fusionados y un intestino enrollado en espiral perfecta. Ningún vaso contenía glóbulos rojos reconocibles. El microscopio mostró células poliedro, sin núcleo, reflectantes. La lupa detectó filamentos plateados integrados a la pared vascular. El cráneo fue la culminación. Al cerrar la bóveda, la hoja rechinó y se desgastó como si cortara aluminio. Un destello interno se filtró. Al levantar la calota, hallaron el encéfalo encapsulado en una membrana gris oscura. Debajo, la cara interna del hueso brillaba, una capa metálica delgada, cuajada de circuitos microscópicos y tubillos que convergían detrás del hueso temporal. Al tocarlos con la pinza, se encendió un LED azul incrustado en la sutura. Entonces la voz surgió de los altavoces de aspiración, modulada y plana. Intento 384 fallido. Reintentar en nuevo huésped. Las palabras resonaron claras en español. Neutro. Alfonso retrocedió. La sierra se le cayó y rodó bajo la mesa. El monitor SG apagado encendió solo. Mostró líneas de código, no ondas. Lidia presionó el interruptor general, sin efecto. Los focos se atenuaron. La voz repitió el mensaje, esta vez añadiendo un pitido ascendente. El técnico Patrón huyó hasta la puerta y encontró el seguro electromagnético activado. Golpeó. De la rejilla, la voz añadió una frase. Observadores presentes. Implementar. Protocolo supresión. Las 2 válvulas cardiorrespiratorias del cadáver se hincharon. Los dobles corazones pasaron de asístole a golpeteo irregular que sacudía la mesa. Una sustancia vaporosa emergió de la tráquea, parecida a nitrógeno líquido. Formó columnas y se disipó en el extractor. Alfonso comprendió que aquello no necesitaba sangre, sino refrigerante vivo. Instintivamente, aplastó uno de los LEDs con el mango del bisturí. El cuerpo convulsionó.
La membrana encefálica se tensó y se resquebrajó, mostrando una esfera cristalina donde deberían estar los ventrículos. Dentro palpitaba una gota de luz estroboscópica. Al fijarla con pinzas, el doctor oyó en su cabeza, no en sus oídos, la misma voz repitiendo «Huésped, huésped». Lidia, pálida, lanzó yodo sobre la esfera. El líquido produjo chispazos, morados, y la luz se apagó. Todos los órganos duplicados se detuvieron al unísono, como componentes desconectados. El monitor se vació, la puerta desbloqueó con chasquido. Con torso aún abierto, el niño parecía maqueta de anatomía invertida. Alfonso fotografió cada sección con su móvil, temiendo perder evidencia. Rebuscaron en ropas, ninguna costura, ninguna etiqueta. Bajo la suela de los tenis, un logotipo desconocido, hexágonos entrelazados. La fiscalía acudió al amanecer. Unidades forenses requisaron el cuerpo. Sin embargo, al intentar trasladarlo, cada órgano comenzó a licuarse, derritiéndose en masa, metálica viscosa, que pronto se mezcló con fluidos transparentes, hasta que la camilla chorreó un líquido plateado que se escurría por los drenajes. En 3 minutos, solo quedaron los huesos hexagonales, ya frágiles como vidrio caramelizado. Las agencias oficiales acordonaron la morgue. Los informes médicos originales desaparecieron. Alfonso y sus asistentes firmaron cláusulas de confidencialidad. La prensa publicó nota breve. Menor de sexo masculino no identificado fallece en colisión. Restos irreconocibles tras incendio. Esa noche, Alfonso no pudo dormir. Revisó las fotos de su móvil, todas negras. Cada archivo se mostraba corrupto. Quiso contárselo a su esposa, pero el lenguaje se le enredó en la lengua. Imágenes del doble tórax se mezclaban con pesadillas de corazones emparejados bombeando vacío. A las 03:07 sonó el timbre. No esperaba visitas. En el porche halló un paquete negro, sin remitente. Dentro, un solo objeto. Un LED azul, idéntico al que había aplastado, pero intacto, pulsando luz tenue como latido. Traía nota impresa. Intento 385. Huésped aceptado. Mientras la casa respiraba en silencio, Alfonso sintió un golpecito. Bajo sus costillas, un ritmo que no era suyo y que respondía en tempo exacto a los destellos de la diodita azul que palpitaba en su mano. Los ojos que no cerraban. El doctor Ramiro Bárcenas, patólogo jefe del Hospital General de San Melitón, había visto desfiguraciones, cuerpos calcinados y rostros que parecían máscaras de yeso. Nada, sin embargo, le preparó para el cadáver, que ingresó la noche del 22 de septiembre. Varón de 32 años, múltiples puñaladas, hemorragia masiva, muerte en sitio. Lo extraño no eran las heridas, sino la expresión fija, ojos desorbitados, córneas blancuzcas, párpados resecos, como papel quemado. Cuando los celadores dejaron la camilla en la mesa de admisión, el reflejo de las lámparas creó la ilusión de un brillo vivísimo. Bárcenas colocó el protector de mentón y presionó suavemente los párpados. No cedieron. Intentó de nuevo, con pinzas forzadoras. La piel se arrugó. El globo ocular permaneció inmóvil, rígido como esfera de vidrio adherida al hueso. Anotó rigidez ocular anómala y prosiguió con el inventario. Cada vez que regresaba al rostro sentía una punzada. Aquellos ojos parecían leer sus gestos. A las 03:10 inició la autopsia. Cortó la túnica, analizó trayectorias de cuchillo, trazó esquemas. El sonido de la sierra esternón retumbaba sobre la losa, pero cada tanto giraba la cabeza. Los ojos seguían abiertos, incurvados hacia la lámpara como insectos atraídos a la luz. Por rutina se inclinó para tomar la temperatura corneal. La pupila se contrajo. El medidor cayó de sus dedos. Mafalda, la interna que asistía, preguntó si debía apuntar algo. Él negó, acusando fatiga. Me dio un acuerdo tácito para cubrir la cara con una gasa. Al alba el informe preliminar quedó listo. El cadáver fue a la cámara 3 del refrigerador.
estante medio. Antes de cerrar, Ramiro deslizó una sábana sobre la cabeza, asegurándose de que el tejido opaco aplastara las cejas. El techo goteaba condensación. La luz era un láser azul que hacía temblar las sombras. Aún así, él sintió que algo observaba a través de la tela. El hospital tembló con tormenta vespertina. Rayos hicieron parpadear los generadores. La morgue quedó a oscuras 5 minutos. Ramiro, decidido a entregar el informe final, regresó a las 21:30. Al encender la luz, el pasillo lo recibió con un olor terroso que no pertenecía a la mezcla habitual de formol y desinfectante. El panel de acero de la cámara 3 mostraba manchas marrón oscuro. Se acercó. Eran dibujos torpes de ojos circulares, pupila negra, iris delineado con líneas apresuradas. No parecían hechos con marcador, sino con líquido espeso. ¿Acaso sangre? Tragó saliva. Quizá un bromista. Alzó la vista. La puerta, el techo, la pared contigua. Todo llevaba la misma firma ocular. Decenas, tal vez cientos, de círculos escarlata, cada uno orientado hacia él, sin patrón de salpicadura. Dibujos a 1,80 m de altura, como si un artista invisible hubiera pintado desde arriba. De pronto notó goteos en su barbilla. Levantó la mano. La frente le sangraba. Se limpió. No había herida. La gota era ajena. Miró el fluorescente. En la tulipa plástica había otro ojo carmesí que rezumaba. Retrocedió hasta chocar con la mesa de autopsias. El golpe arrastró un charco que se deslizaba desde la cámara 3, reunió valor y abrió la puerta metálica. La bandeja salió con estrépito. El cuerpo seguía cubierto por la sábana, pero la tela, antes blanca, mostraba 2 manchas idénticas a la altura de los párpados, círculos perfectos humedecidos en sangre recién coagulada. Los bordes se habían reventado y el líquido corría formando senderos al suelo. Retiró la sábana. Los ojos continuaban secos, abiertos. Sin embargo, la cavidad lagrimal expulsaba filamentos rojos como hebras de gelatina viva. Titilaban al contacto con el aire, encogiéndose y alargándose. Ramiro sintió el estómago contraerse. Buscó alcohol para limpiar los goteos. Al rozar el párpado, el globo ocular se movió levemente, siguiendo el trapo como si rastreara su posición. Pasos se acercaron. Era la interna Mafalda, curiosa por la luz encendida. Al ver las paredes, retrocedió horrorizada. El doctor ordenó que llamara seguridad y aislamiento bacteriológico. Ella obedeció. Solo de nuevo oyó un crujido detrás de la bandeja, casi imperceptible. Se asomó. La sábana, antes a sus pies, se deslizaba sola, arrastrándose hacia la pared donde más ojos estaban pintados. La siguió con la mirada, hasta que una risa muy baja, apenas un jadeo jocoso, emergió de la rejilla de ventilación. El soplo apagó la lámpara auxiliar y el cuarto quedó bajo estroboscopio de la tormenta. El patólogo cerró la puerta, empujó la bandeja y la aseguró. Al darse vuelta, descubrió algo nuevo. En la pared opuesta a la cámara, los ojos pintados formaban ahora un patrón, un contorno reconocible. Su propio rostro, delineado con decenas de iris sangrantes, sonriéndole. Las pupilas se agrandaban y empequeñecían al ritmo de los relámpagos, dando ilusión de parpadeo. Apretó la llave de la luz para restaurar claridad estable. Nada cambió. Los ojos seguían palpando la estancia. De repente, la cámara 2 emitió un chasquido, luego la 4. Una a una las puertas vibraron como si algo golpeara desde dentro. Detrás de cada lámina brotaron nuevas filtraciones de sangre que trazaban más círculos, más ojos, hasta saturar el acero con nervaduras rojas que parecían neuronas. La sirena interior sonó. Mafalda regresaba con 2 guardias. Cuando empujaron la puerta, tropezaron con la marea de dibujos. El primero apuntó su linterna. La luz se multiplicó en centenares de reflejos brillantes sobre la sangre fresca. El guardia murmuró una blasfemia. El segundo logró articular que el generador había fallado otra vez. Corrientes residuales quizá quemaron cableado
y provocaron la salida de fluido de los cadáveres. Bárcenas no respondió. Observaba el cadáver, fascinado. Cada ojo pintado se entrecerraba cuando él respiraba, como si sus pulmones alimentaran la marea. «Selle la morgue», ordenó finalmente. «Nadie entra hasta que analizamos la sustancia». Pero al hablar notó los rostros de los guardias. Estaban blancos, con la boca abierta. No miraban a la pared, sino a su frente. Tocó su piel pegajosa. En la yema de su dedo quedó un círculo rojo, diminuto, como un nuevo ojo que comenzaba a abrirse sobre él. Palpó otra gota resbalando desde la línea del cabello. Otro círculo. Y otro en la mejilla. Los guardias retrocedieron. Mafalda jadeó. El doctor sintió ardor en los párpados. Corrió al espejo que colgaba junto al lavabo. Lo que vio lo dejó sin aire. Las escleróticas se tintaban de rosa, y alrededor del iris crecía un anillo granate que imitaba los dibujos de la pared. Su propia mirada se convertía en parte del mural. Recordó entonces la gota que cayó del fluorescente. No era sangre ajena. Provenía de sus pensamientos extravasados, quizás por la observación obsesiva. Aquellos ojos se reproducían en quien los veía demasiado. Agarró la botella de etanol y se enjuagó la cara. El ardor duplicó. Cuando levantó el rostro, la pupila se había desfigurado, dejando un halo negruzco derramado. El espejo empañado mostraba docenas de ojos pintados con su reflejo sanguinolento. Oyó pasos apresurados. Mafalda y los guardias huían. Se quedó solo. El caos de pintadas se agitaba. La sangre parecía deslizarse, reorganizarse. En el centro del pasillo, la mancha formó letras. «Míranos». El cadáver en la bandeja crujió. La cabeza se giró lentamente. Los globos oculares saltaron y quedaron colgando sobre mejillas secas, pero aún apuntando directo al patólogo. Bárcenas comprendió que el fenómeno exigía espectadores y que él mismo se había convertido en lienzo para la propagación. Rodeado de ojos, pensó en destruir los suyos para no ver más. Buscó el bisturí, pero la pared sangrante se precipitó. Los círculos se alargaron como tentáculos gráficos. En cuestión de segundos, sintió un frío líquido descender por sus hombros. Sangraban pinturas, no arterias. Cuando el equipo de contención arribó, hallaron la morgue herméticamente cerrada. Dentro, toda superficie estaba tapizada por miles de ojos rojos ya secos, como si alguien hubiese sumergido rodillos en sangre y estampado círculos con precisión milimétrica. Sobre la mesa, el cadáver adolescente lucía la mandíbula recolocada y los párpados finalmente cerrados. Del doctor Bárcenas no había rastro, salvo su bata arrojada en el suelo. Sobre el bolsillo bordado con su nombre, destacaba un solo dibujo reciente. Un ojo perfecto, aún húmedo, mirando hacia la puerta. Puerta. La familia que se autopsió completa. El inspector Matías Guevara empujó la puerta del chalet 37B a las 7:12 am del 9 de octubre. El timbre había sonado 3 días sin respuesta. La vecina percibió olor rancio y llamó a la policía. En 1900, el comedor encontró a los 4 miembros de la familia Fontiveros, padre, madre, hija de 14 y abuelo, sentados con corrección de retrato, manos sobre la mesa, la vajilla intacta, miradas vacías orientadas al centro, como si aguardaran una bendición que nunca llegó. No había sangre ni señales de forcejeo, solo un silencio espeso que hacía crujir la cerámica. La doctora Emilia Salvatierra recibió los cuerpos en la morgue regional esa misma tarde. La inspección externa reveló algo desconcertante. Finísimas incisiones cicatrizadas en tórax y abdomen, líneas tan perfectas que parecían suturas de microcirugía, pero realizadas con anterioridad. El tejido mostraba proceso de curación de al menos 24 horas. Ninguno tenía antecedentes quirúrgicos recientes ni cicatrices antiguas en esos sitios. El protocolo exigía abrir al padre primero. Al separar el esternón, la forense halló el pericardio pulcramente seccionado y el corazón expuesto, sostenido
por un filamento de sutura que no existía en la medicina convencional, tejido miocárdico, retorcido como hilo. Las cavidades cardíacas estaban vacías. La sangre había sido drenada con pericia. Un examen detallado mostró cortes radiales internos, trazos desde el endocardio hacia la pared. El bisturí, si lo hubo, se manejó desde dentro hacia afuera. Doctora creyó en un macabro robo de órganos, hasta que abrió el abdomen. El hígado estaba seccionado en lóbulos simétricos y vuelto a ensamblar, las asas intestinales desplegadas y recolocadas en abanico perfecto. Parecía vitrina de anatomía, no cavidad de un ser humano. El mismo patrón dominaba a la madre. Cavidad torácica convertida en expositor de arterias ensambladas con filigrana. La hija presentaba incluso tallas en las epífisis óseas, inscripciones semejantes a runas microscópicas, realizadas en la corteza interna del fémur. Para leerlas era necesario fracturar el hueso después. El abuelo, cardiópata, mostraba un bypass coronario inexistente en su historial, confeccionado con la propia arteria mamaria, fusionada sin sutura externa. Todas las modificaciones evidenciaban una dirección centrífuga, manipulaciones desde el núcleo hacia la periferia, como si la mano que diseccionó emergiera del alma y no hubiese penetrado cuerpo alguno. Esa noche, Emilia revisaba muestras al microscopio cuando la lámpara del laboratorio titiló. En la lámina del padre, vio partículas rojas que no eran glóbulos ni coágulos. Células musculares trenzadas en espiral que latían una pulsación lenta, apenas perceptible. Registró la vibración a 2 Hz, frecuencia imposible para tejido muerto. El fenómeno se repitió en cada preparado. Las células formaban microhebillas que emitían descargas bioeléctricas intermitentes, alineándose como si respondieran a una orden remota. Mientras tanto, en la sala fría, los cuerpos semi-abiertos parecían adquirir leve convexidad en los bordes de incisión, como labios carnosos intentando cerrarse. El vigilante nocturno oyó crujidos de metal. Las bandejas oscilaban cuando nadie las tocaba. Al despuntar el miércoles, Emilia convocó al inspector Guevara. Juntos volvieron a la casa Fontiveros. Descubrieron una libreta forrada de tela bajo el mantel. 3 páginas escritas con idioma desconocido. Letras curvas semejantes a estrías dactilares dispuestas en círculos concéntricos. En medio, el dibujo de un corazón irradiando líneas hacia figuras humanas sentadas a la mesa. Parecía manual de autopsia invertida. El abuelo, según vecinos, había sido artesano de autómatas. Estudiaba relojería anatómica. En el sótano hallaron un maniquí articulado, pecho de cristal, donde engranes latían conectados a un fuelle. Sobre la mesa, herramientas finísimas, no de acero, sino de hueso pulido, conservaban rastros de tejido fresco. Una lupa reveló microscópicas marcas. La misma runa hallada en los fémures de la hija. La teoría macabra emergió. La familia ejecutó un ritual de autodespiece mientras aún vivían, empleando instrumentos capaces de cortar sin romper piel, quizá guiados por aquel abecedario extraño. Pero ¿cómo mantener conciencia durante tal procedimiento? ¿Cómo reconstituirse luego para quedar sentados, pulcros? De vuelta en la morgue, encontraron las bandejas cambiadas de posición. Las cámaras mostraron iluminación intermitente. Cada parpadeo revelaba torsiones mínimas en los miembros, como si los cadáveres reorganizaran su anatomía cuando nadie miraba. La doctora decidió congelar los restos para detener la posible actividad bioeléctrica. Mientras ajustaba la temperatura a 20 degrees, el termostato se reveló. Subió a 10 degrees sin comando. Los ventiladores expulsaron aire templado impregnado de olor a metal húmedo. En el visor comenzó a dibujarse, gota a gota, la misma runa circular, condensación que escribía sola sobre el cristal. Del interior, un golpe sordo, luego otro, cadencioso. 4 corazones vacíos intentando latir al unísono. Guevara desenfundó su arma por instinto. El médico legista se interpuso. No podía disparar a un cadáver. La puerta del refrigerador se abrió con chasquido. Los cuerpos, rígidos, estaban incorporados,
las incisiones cerradas como si jamás hubieran sido abiertas. Sus manos reposaban sobre el vientre, pero las uñas, antes limpias, ahora mostraban astillas de hueso. Habían trabajado desde dentro para suturar su piel. La luz parpadeó. Cuando volvió, la familia se hallaba sentada en los estantes inferiores, imitando la postura de la mesa original. Abrieron los ojos a un mismo tiempo. No había córneas ni iris, solo superficies espejadas que reflejaban a los vivos con contorno de líneas pulsantes. Emilia retrocedió y tropezó con la camilla. La libreta de tela cayó de su bolsillo, desembocó al suelo, páginas abiertas. El abuelo se inclinó sin mover músculos visibles. El torso se deslizó como carro de riel hasta tocar el cuaderno. Con dedos más ágiles que tendones secos deberían permitir, hojeó hasta la ilustración del corazón irradiado. Entonces, los 4 cadáveres llevaron sendos dedos al esternón. Un crujido retumbó. Las costillas se abrieron, dejando ver mecanismos de hueso y tendón que chirriaban invitando. La doctora entendió. La autopsia no estaba completa. Faltaba la fase externa, el estudio del otro lado, el lado de los vivos. La runa en el cristal comenzó a duplicarse en el lóbulo frontal de su pensamiento, exigiendo continuidad. El inspector jaló su brazo, corrió. El pasillo se llenó de golpes metálicos mientras las bandejas vacías se desencajaban y chocaban entre sí como campanas rotas. Cerraron la puerta cortafuego, bloquearon con armario. A través del visor vieron destellos internos, bisturís de hueso rasgando acero, cuerpos que ya no precisaban piel. La última imagen fue la madre apoyando la frente contra el vidrio, boca abierta en silencio, dejando empañar la superficie, con vaho negruzco. La evacuación duró 5 minutos. Cuando la policía científica entró, la morgue era hielo puro. El termostato marcaba 40 de Grimtu y los ventiladores estaban inmóviles, cubiertos de escarcha. La familia Fontiveros se hallaba dentro de la cámara de pie, rodeada de sus propias bandejas a modo de altar. Cada tórax exhibía puertas óseas abiertas. Pero ya no quedaba nada dentro, solo cavidades limpias, pulidas como vitrinas vacías. Del cuaderno, arrancadas las páginas, no hubo rastro. Sobre la mesa de necropsias descansaba un único objeto, el corazón del doctor Bárcenas, jamás abierto, latiendo muy lento aunque nadie lo extirpó. Y una nueva runa, tejida en la pared con escarcha blanca, ofrecía la clave incompleta de un alfabeto que, para terminarse, exige ser escrito desde dentro hacia afuera. Alma adentro, carne afuera. Una y otra vez, hasta que todos los bisturís humanos sean reemplazados por manos que conozcan la caligrafía del silencio final. El cadáver duplicado. La mañana del 14 de marzo, el doctor Oscar Levet, jefe de patología del Instituto Forense Central, recibió un cuerpo etiquetado como Jorge Isaac Bermejo Pérez, 38 años, causa de muerte, politraumatismo por caída. Los paramédicos entregaron ficha con huellas dactilares, identificación y número de acta. Nada inusual, salvo el olor a cloro que impregnaba la bolsa, como si alguien hubiera intentado borrar rastros antes de embalsamarlo. Levet inspeccionó la base de datos para imprimir el protocolo y notó un duplicado perturbador. Ese mismo nombre, esas mismas huellas, aparecían ya registradas como fallecido 2 días antes en la ciudad portuaria de Sanulfo, a 480 kilómetros. Muerte por paro cardíaco constaba en el parte sanitario. El cuerpo se hallaba, según el sistema, congelado, en el depósito municipal a la espera de traslado. Los 2 expedientes tenían cotejo de huellas aprobado. La fotoseñalética exhibía exactamente los mismos rasgos. La paradoja no tardó en circular por los pasillos. El fiscal ordenó verificar y a mediodía llegó el féretro sellado desde Sanulfo. En la sala de recepción, bajo focos helados, quedaron 2 camillas paralelas, cada una con un mismo hombre muerto. Piel oliva, tatuaje de ancla en antebrazo derecho, cicatriz en ceja izquierda. Levet decidió exponer ambos cuerpos simultáneamente. Las bolsas fueron abiertas.
Las mesas de 1900 acero crujieron. Sobre la primera, el cadáver de la capital mostraba livideces propias de pocas horas, rigidez inicial, sangre coagulada. En el segundo, traído del puerto, la piel estaba cianótica, pero la rigidez ya había cedido como corresponde a 48 horas de muerte y refrigeración. 2 tiempos distintos, idéntico resultado. El patólogo inició a examinar el duplo más reciente. Al abrir la camisa ensangrentada, encontró hematomas dispersos y costillas desplazadas. Mientras palpaba el esternón, percibió un temblor sutil bajo los dedos, como la vibración de un teléfono. Se quedó inmóvil. Contó mentalmente. 1 segundo, 2, 3, nada. Concluyó que era espasmo post-mortem. Pasó al segundo cuerpo. La hipotermia había endurecido los músculos. Al escindir la zona torácica, algo inusual emergió. El tórax se expandía apenas 1 milímetro, pero el bisturí pareció moverse con la respiración de un durmiente. La interna que asistía ahogó un jadeo. Levet ordenó equipo cardiomonitor, convencido de hallar trazado plano. El electrodo colocó su ventosa y la línea se dibujó, con micropicos anárquicos, como señal de aparato defectuoso. Cambiaron electrodos, cableado. El monitor repitió el baile errático. No era ritmo sinusal, era ruido asíncrono, chisporroteo vivo, lo llamó la estudiante. El forense, incrédulo, se situó entre los 2 cadáveres. Parpadeó bajo el neón. Uno mostraba manchas recientes, el otro exhalaba vapor tenue congelado. Pensó en sinonimia, dactilar. Tal vez gemelos con huellas deformadas por abrasión. Revisó minuciosamente. No, los surcos coincidían a nivel casi forense. Pidió pruebas de ADN, pero eso tomaría días. Mientras, aisló la morgue. Nadie entraba ni salía sin su permiso. Colocó cámaras. De madrugada quedó solo con los duplicados. El silencio se espesó hasta que se hizo audible un susurro. Viento en los respiraderos, o algo más. Las mesas metálicas crujían a tiempos opuestos, como si los cuerpos se turnaran un suspiro. A las 03:07, el detector de CO2 del laboratorio saltó alarma por aumento micropulsado. Levet calibró el sensor. El incremento coincidía con pequeñas exhalaciones provenientes del segundo cadáver. Puso mano sobre el estómago helado. Sintió empuje de aire. Retiró de golpe. El pecho no se movía, pero al aproximar la oreja, oyó un gorgoteo parecido a agua recogiéndose al fondo de un desagüe. Estaba ante una paradoja biológica, un cuerpo congelado sin circulación que emitía exhalaciones fantasma, y otro, fresco pero silencioso, que quizá vibraba debajo de los dedos. Decidió pinchar la carótida del primer muerto. Ni una gota. Punzó la del segundo. Tampoco. Sin sangre líquida. Sin embargo, la piel humedecía el guante con rocío interno. A esa hora los monitores de seguridad captaron un cruce improbable. La cámara 2 mostró leve desplazamiento de la primera camilla. Se movió 1 centímetro hacia la otra. Luego, la 3 evidenció al segundo cuerpo deslizándose igual. Nadie dentro. Algo hacía que los cadáveres se acercaran imantados. El doctor pensó en corriente electromagnética. Desconectó todos los dispositivos. La luz de emergencia redujo la estancia a penumbrales. Aún sin vibración de motores, las camillas raspaban suelo acercándose. Linternas y un guardia que habían quedado para guardia nocturna observaron desde la puerta. La distancia se redujo hasta que los dedos helados de ambos muertos se rozaron y quedaron entrelazados, como si completaran circuito. Entonces el monitor, abandonado en la mesa, se iluminó, pese a estar sin corriente. En su cristal verde se dibujó un único trazo, línea plana que de modo súbito generó una curva ascendente, pico, descenso. Se repitió, y otra vez, un latido capturado sin electrodos. El guardia huyó. La interna balbuceó que el monitor tomaba la señal del aire. Levet, con mente fracturada, recordó la vibración sentida en el corazón hace horas. Quizá era un latido compartido. 2 cuerpos muertos formando juntos un circuito cardíaco imperfecto. Un latido que pedía cerrar su loop.
Propuso separarlos. Empujaron camillas opuestas. El monitor chirrió. La línea estalló en garabatos. Luego planicie gris. El detector de CO2 cayó a cero. El olor a formol volvió. Todo quedó estático. Al amanecer, la prueba dactilar adicional ratificó la identidad duplicada. Sin explicación, la fiscalía ordenó cremación para evitar interferencia mediática. Leavitt accedió, pero hasta el último momento examinó las bocas de ambos muertos. En la lengua del primero halló un corte reciente, en forma de media luna. En la del segundo, cicatriz idéntica curada tiempo atrás, como si fueran fases de un mismo cuerpo en tiempos distintos. Esa noche, antes de partir los féretros al crematorio, el patólogo bajó la tapa del contenedor refrigerado. Escuchó un chasquido. Dentro, ambos cadáveres se habían girado quedando frente a frente, aunque habían sido depositados en paralelo. Sus bocas, corte fresco y cicatriz, parecían alineadas en un beso incapaz de completarse. Leavitt cerró el contenedor, temblando. Al imprimir el certificado final, se percató de una anomalía. La hora de defunción automática, asignada por el software en ambos certificados, marcaba 03.07 de esa madrugada, instante exacto en que el detector de CO2 había alertado la exhalación compartida. El sistema sobreescribió la hora previa sin intervención humana. El doctor ajustó gafas, se inclinó sobre el teclado dispuesto a corregir, pero sus dedos vacilaron. ¿Y si el software solo registró la hora real en que aquella extraña entidad murió por fin al ser separada? Si la certidumbre de la ciencia era un eco tardío de algo que sucedió fuera de los límites del pulso, ¿humano? Dejó el error. Firmó. Mientras el camión fúnebre arrancaba, el reloj de pared se detuvo con un clic, clavado en 03.7. Y, por un segundo, al doctor le pareció que su propio pecho latía fuera de compás, como si en la penumbra un duplicado de sí mismo descargara su último aliento en algún lugar, cerrando un circuito que nadie más necesitaba conocer. La risa en la cámara fría. La madrugada del 19 de agosto, el viento huracanado empujó granizos del tamaño de nueces contra los ventanales del Instituto Forense San Aurelio. Al interior, el doctor Hernán Valcárcel firmaba los últimos dictámenes, con el ceño torcido. La sala principal parpadeaba cada vez que el transformador cercano vomitaba relámpagos azules. Esa noche estaba solo. La enfermera de guardia pidió ausentarse por fiebre y el vigilante ocupaba la garita de acceso demasiado lejos para oír más que el tamborileo de la lluvia sobre el techo. A las 02:11, el generador auxiliar se encendió. Tras un chispazo y las cámaras de circuito cerrado saltaron en los monitores, escalonadas como si despertaran sobresaltadas. En la esquina superior de la pantalla 4, correspondiente al pasillo de las cámaras de refrigeración, apareció un indicador de audio, barras verdes escalando y descendiendo, señal de que el micrófono ambiental captaba sonido. El forense alzó las cejas. Aquel sector debía permanecer en silencio absoluto, aislado tras dos puertas y paneles de plomo. Subió el volumen. Primero creyó oír estática, luego un murmullo modulante, como restos de una transmisión antigua. Entonces emergió una carcajada corta, seguida de otra de timbre adolescente, distorsionada por el ecualizador interno y por algo más, una reverberación parecida a ecos captados en pasillos largos. Pero la cámara mostraba apenas los lockers, metálicos y el piso brillante bajo luz fría, ni un alma dentro. El doctor grabó un fragmento y reinició el software, sugestionado quizá por la tormenta. El audio volvió más nítido. Una risa escalonada, subiendo medio tono, hasta quebrarse en un gorgoteo vacío. Esa pauta rítmica se repetía cada 43 segundos. Intrigado, tomó la tarjeta magnética y cruzó la morgue. El pasillo olía a lejía. Cada lámpara oscilaba con zumbido grave. Frente a la doble puerta refrigerada, esperó a que el lector detectara la credencial. Adentro, la temperatura marcaba 4 grados. El exhalar de las turbinas tiritaba en el aire como respiración envejecida.
camilas de acero, sostenían cuerpos con etiquetas plastificadas. Todo parecía en orden salvo uno. En la gaveta número 7, cuarto estante, lado izquierdo, el cajón estaba desplazado 15 centímetros. No era error. Hernán recordaba haberlo cerrado por completo tras el inventario anterior. Sujetó el asa e intuyó resistencia, como si algo la succionara desde dentro. Con esfuerzo, la bandeja rodó sobre rieles y se detuvo bajo la lámpara superior. Sobre la sábana azul yacía Arcadio Núñez, 17 años, víctima de caída de un techo escolar la madrugada anterior. Certificado de muerte por traumatismo cráneoencefálico severo. El rostro, que a la entrada mostraba contusiones leves y mandíbula relajada, ahora exhibía un gesto que no estaba allí. La boca se abría caricaturescamente, casi hasta el límite de desgarro, la piel de las comisuras agrietada. Los dientes incisivos se descubrían en sonrisa de vidrio roto y los párpados, antes cerrados, ahora tensos como si el cadáver buscara reír con los ojos. Pero lo peor era la posición de la mandíbula, dislocada, caída, un ángulo imposible, sin fractura evidente. Parecía un títere colgado por el mentón. Hernán retrocedió un paso. El aire enfrió otro grado. Se inclinó para revisar la etiqueta, intacta. El cadáver no mostraba signo de manipulación externa. Las bridas permanecían inertes. La bata de la morgue estaba abotonada hasta el cuello. La risa del intercom se coló de nuevo. Euforia breve. El forense apagó temporariamente la cámara, desde el panel temiendo interferencia. Se dispuso a hacer una rápida auscultación. Abrió la boca con espátula. La rigidez cadavérica persistía, pero se dio leve. Demasiado leve para 24-30 horas post-mortem. Al fondo de la garganta se oyó un crujido viscoso, igual a succión. Sacó luz de Penetrom y apuntó. Algo estremeció la carne, bajo la lengua. Palpitaba un bulto oscuro como un saco de tela húmeda. Un trueno sacudió el techo. La iluminación falló un segundo. Cuando regresó, el bulto había desaparecido. Solo quedaba una papila carnosa que parecía cerrar cicatriz en ese mismo instante. La boca se relajó, y la risa pasó de los altavoces al aire circundante, filtrada desde las rejillas de ventilación, rebotando en el acero. El doctor tragó saliva. El protocolo decía, nunca autopsiar solo, pero la curiosidad científica superó la prudencia. Tal vez el estudiante presentaba deformidad oculta. Ajustó guantes dobles y llevó el cuerpo a la sala adyacente. Encendió grabadora de voz. Se inicia autopsia complementaria al caso 202-43. El bisturí cortó piel cabelluda con sonido, de papel rasgado. Levantó colgajos, aserró el cráneo. Al retirar la calota, el hedor fue mínimo. El cadáver había permanecido frío. Miró la masa encefálica. La contusión occipital seguía allí, congruente con la caída, pero en la cara interna del hueso frontal, depositado en la mesa, algo le cortó la respiración. Una superficie carnosa se adhería a la tabla ósea, como molde blando, la réplica de un rostro. Tenía una piel semitranslúcida, más rugosa que cerebro, fosas nasales diminutas y una boca, pequeña con encías completas, curvada en risa idéntica a la del exterior. Los ojos no eran cavidades, 2 puntos blancos, pulidos, sin pupila. Se hundían apenas milímetros. Esa segunda cara estaba mirando hacia dentro de la cabeza como si la calota fuese ventana al mundo interior. Hernán apoyó la mano. La membrana se contrajo, obedeciendo presión, y soltó un chirrido leve, parecido al eco de la risa. Se le aflojaron las piernas. La descripción verbal se convirtió en tartamudeo. Cerró la grabadora. Un golpe metálico retumbó en el módulo de refrigeración. La puerta, según recordaba, había quedado entornada. Ahora se veía entreabierta, y la cámara, que creyó silenciada, emitía carcajadas superpuestas, voces de registros diversos, todas adolescentes. A través del ventanuco vio otros cajones moviéndose. Las bandejas, jamás diseñadas para motricidad propia, se deslizaban solas. Las luces estroboscópicas daban a la escena ritmos de discoteca macabra.
rostros emergiendo, con sonrisas descolgadas, cada mandíbula distendida al máximo, como si el hallazgo del cráneo hubiese desencadenado reacción en cadena. Los cuerpos no se sentaban ni caminaban. Apenas asomaban bocas abiertas que se estiraban más allá del límite de la piel, revelando tendones tensos que tocaban aire frío. Hernán corrió a cerrar la puerta de la sala de autopsias, trabándola con un armario rodante. El cadáver de Arcadio seguía sobre la mesa. Su cerebro expuesto latía con pulso minúsculo que derramaba líquido claro. La cara interna del cráneo frontal, ahora separada, abrió su diminuta boca. Un silbido emergió. Moduló frecuencias. Derivó en risa aguda de niño, solitaria. Con las manos temblorosas, el doctor buscó el teléfono de pared, sin línea. Los relámpagos quizá habían fundido el conmutador. Pensó en la puerta de emergencia que conectaba al estacionamiento, pero entre él y esa salida se interponía el pasillo de la cámara fría. Mientras deliberaba, la risa en la pieza se redobló, proveniente ahora de la propia boca del adolescente, a pesar de la mandíbula dislocada. El sonido brotaba vibrando por la tráquea lacerada, ventilado por un aire que no podía existir en pulmones colapsados. Era como si el segundo rostro adentro usara la caja torácica de títere para reír. El doctor agarró la sierra y cortó un pedazo del cráneo con la intención de aislar la membrana facial. Al acercar la hoja, la risa se tornó gruñido. El saco se hinchó y la superficie se fibrosó, como músculo tensándose. Un hilo de sangre fresca escapó entre el hueso y la piel frontal. Imposible, pues los vasos estaban drenados antes de refrigerar. Hernán retrocedió con un gemido. El chirrido de la puerta detrás de él indicó que el armario rodante cedía, golpes secos, sin ritmo regular. La risa coral del corredor era ahora rugido de feria. Aceleró, empujó camilla, bisturí en mano, y se lanzó contra puerta lateral de instrumental que apenas recordaba. El candado cedió. Un pasillo de servicio angosto conducía a trampilla de basura médica. Atropelló contenedores, bajó escalera metálica. Allí, un portón descargaba a calle trasera. Salió al diluvio, la bata pegada al cuerpo. Desde la distancia, el instituto era una sola sombra. La electricidad intermitente tartamudeaba en ventanas altas. El viento traía todavía aquel jaleo de carcajadas, ahogado por el trueno. Hernán no miró atrás. Desnudo de su razón científica, dejó que el aguacero limara los últimos vestigios de formaldehído en su piel mientras corría a la avenida desierta en busca de auxilio. Al día siguiente, la policía halló la morgue intacta, salvo por la puerta principal abierta y 20 bandejas sacadas. Nadie explicó cómo se deslizaban sin empuje. Los cuerpos, alineados en el piso, mostraban todas las mandíbulas dislocadas, pero tampoco había rastro de manipulación externa. El cadáver de Arcadio, en la sala de autopsias, permanecía con calota retirada. La extraña membrana descrita por el doctor no apareció. En la ficha oficial se anotó lesiones autoinfligidas post-mortem a determinar. Solo un detalle desconcertó a los investigadores. La cámara oculta que Hernán activó al iniciar la autopsia grabó audio continuo. 2 horas de cinta, risas espaciadas cada 43 segundos, exactos, hasta el instante en que un corte abrupto concluye con una voz infantil, cercana al micrófono, diciendo una sola palabra, clara, chisporroteada, otro. Después, silencio y la estática de la tormenta alejándose. El resto es envoltura clínica sobre algo que el doctor Valcárcel juró jamás nombrar de nuevo. Algunos aseguran que en noches de granizo, si el viento sopla desde los pantanos, la refrigeración del Instituto Forense emite un chasquido que parece un eco de carcajada juvenil. Pero nadie abre ya la cámara fría cuando truena. Las gavetas pueden esperar hasta el amanecer.